Querida familia de Videa y Ratia, qué gozo es encontrarnos una semana más en este tremendo estudio del libro de Marcos, con la lección que lleva como título Instruyendo a los discípulos, la primera parte. Es tan interesante esta lección que tiene dos partes esta semana. Así que vamos a tratar de transmitir lo que el autor de este folleto nos comparte y, cómo no, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por eso en este día de manera especial voy a solicitar para que pueda leernos el texto, Daniela, que compete a esta lección de Marcos. Y como no, Marco, puedes orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Muy bien. Vale, nuestro texto lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para adelante, pues vamos a seguir al Señor en esta propuesta. Vamos a Vamos a orar. ello, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has animado, nos has permitido a trabajar en este proyecto de grabar esta escuela sabática de este trimestre. Ayúdanos a que nosotros ya somos bendecidos por el estudiar de una manera especial tu palabra, pero ayúdanos a que podamos transmitir esto a las personas y que este mensaje que tú tienes escrito para todos, de alguna manera lo podamos alumbrar para que llegue más gente. Amén. Ayúdanos a nosotros para poderlo transmitir, que te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero agradecer de manera especial a los que nos acompañan, a los panelistas que están con nosotros, como lo es Daniela. Sé que vive lo que estamos haciendo. Cada semana disfrutamos fuera de cámaras y fuera de esta radio. Y tal vez tú no lo notes al otro lado, pero realmente hay entusiasmo en poder transmitirles un mensaje que con mucho cariño se ha preparado. Esto lleva horas de estudio, el poder comprometernos y transmitir de alguna manera tal vez muy sencilla, pero realmente sabemos y con la seguridad que el Espíritu Santo tocará nuestros corazones. Esta lección de escuela sabática, Daniela, es muy interesante, este texto que nos has leído, cuando Jesús llama a sus discípulos, cuando los lleva a hacer esos llamados a la gente que lo rodea. El que quiera venir en pos de mí, y yo creo que aquí hay una palabra que es clave en el cristianismo, Sí, y es: niéguese. niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En algo otros textos dirá: porque mi yugo es fácil y Ligera ligera mi carga. es mi carga. No sé, en esta tarde, leyendo este texto tan interesante, y hablábamos con Marco en la experiencia, negarse. ¿Cuántas cosas en la vida que nos parecían ganancia hoy las tenemos por Pérdida. basura, digamos así? Ya no es esa importancia que le damos, y nos hemos negado a tantas cosas que tal vez alguien nos diría te habían podido catapultar hacia otro destino, pero que realmente siguiendo al Señor hemos conseguido más de lo que hemos hecho. Pero, a ver, la sensación de negarte a tantas cosas parece que tiene una connotación de privarte de algo, pero Correcto. no es así. El asunto es que cuando tienes a Dios en tu vida, llenas tu tiempo, llenas todo de otra manera. O sea, esas cosas que aquí hablamos de negarte a ellas, simplemente no las necesitas. O sea, no son necesarias en tu vida cristiana. No es que te tengas que quitar algo y que estés siempre soñando con lo que me quito, para nada, para nada, para nada. Sí es importante el matizar esto porque podemos entender que el ser cristiano es una carga. Correcto. Que la vida del cristiano, como aquí nos dice en el texto, que tenemos que llevar la cruz. Claro, todo esto, si no lo desmenuzamos un poco, es para asustarse, ¿o no? Claro que sí. Tengo que dejar las cosas que resultaban atractivas y tengo que cargar la cruz. Esto no es atractivo. Pero mira, casualmente, hoy a la mañana, lo que estoy leyendo en la matutina que estoy leyendo, de una matutina de Lenguay, hablaba de cómo el cristiano tiene que ser un cristiano feliz. Ese concepto que tenemos en esta cultura europea, con estas raíces cristianas de la vida es sufrimiento, ya en la vida eterna todo irá bien, pero aquí venimos a sufrir. Eso no es así. La palabra de Dios no nos lo dice así. Y de hecho tenemos un Dios de amor que quiere que seamos felices y nos pone todo para que seamos felices. Nos ayuda, nos dirige, nos orienta, nos aparta del mal,
O sea, esto que tú decías de esas cosas que dejo, esas son cómo Dios nos ayuda a apartarnos de esas cosas que no son buenas para nosotros. Que al fin y al cabo serán un lastre, una carga, Así una es. bola de hierro atada al pie. Y creo que la lección de escuela sabática durante esta semana nos habla de un ciego que es importante mirar y nos relata la Biblia de manera especial en el capítulo 8 y 9, que es el que abarca esta semana, ese milagro. ¿Por qué Jesús? Y es la pregunta que creo que es el centro de Ujú. este Sí, sí. día. ¿Por qué Jesús tuvo que dar dos toques? ¿Acaso Jesús a la primera no puede hacer un milagro? Algunos no tuvo que tocarlo, simplemente con hablarles y como aquel hombre que ni siquiera o no lo conoció, digámoslo, de frente, aquel gladiador, aquel hombre fuerte de Roma, Sí, le dijo, sí, di la sí. palabra y mi siervo sanará. O sea, no tuvo Sí, que sí, tocarlo. sí, Pero ¿por sí. qué a este sí, Daniela? Sé que fuera de cámaras hablábamos de este Sí, tema y me sí, pareció sí, sí, interesante el dato que sí. dabas. ¿Qué había detrás de esto? Sí, siempre que Jesús hace una cosa, no lo hace por hacerlo. Es porque extraes una lección de ello y además una lección muy importante. Además, es el único de los evangelios que da este detalle. 2 veces le toca para sanar, ¿verdad? Es la percepción espiritual. Tú cuando lees la palabra de Dios, al principio quizás entiendas muy poco, como el ciego. Veo a los hombres como árboles, pero no los veía claramente. Igual la Correcto. palabra de Dios no lo ves claramente al principio. Muchos nos ponemos a leer y nos asustamos porque no entendemos, ¿verdad? Pero tú si persistes, no te preocupes, el Señor te hará entender. Y esa percepción espiritual tiene sus etapas, ¿no? Va de poco a poco. Como la luz va aumentando Claro. día a día. Tú Y citas eso un es salmo que es precioso y la palabra de Dios cuando dice, porque la senda de los justos es como la luz de la la aurora, que aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol nos efectivamente. raya por Sí, encima de nuestra Sí, cabeza sí. y podemos sí, percibir lo que no vemos a las 5 de la mañana en tiempo de oscuridad, a las 6 comienza a ser más claro. No es lo mismo ver un accidente a las 5 que verlo a las 7 con la luz claro. del día, ¿verdad? Vi una sombra, me parece que el que venía ya le dio... No, no, no. Cuando Jesús nos toca, nos da ese inicio de la vida cristiana y aunque veamos borroso, pero la fe nos debe de dar la función de seguir adelante y no quedarnos tal vez estancados. Yo creo que muchos de ustedes como oyentes, de vosotros, os encontráis en diferentes encrucijadas, pero en este día yo quiero hacer este llamado especial. Creo que hay que ir tomando aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Sí, Dios hoy tal vez ves oscuramente, pero le veremos tal como Él es. O sea, llegará el momento donde ya comenzó ese camino de la felicidad, enfocando lo que tú decías del Sí, sí. cristianismo, pero algún día seremos gozosos, le veremos aunque cara a vengan cara. pruebas y dificultades, Sí, porque hemos experimentado con Cristo. Yo creo Ajá. que esa experiencia es muy bonita sí. desde ese ciego que se sanó en Bethsaida. Ahora, hay otro dato interesante, Daniela. Ningún milagro hacía el Señor sin dejar una lección. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Que lo estudiamos en lecciones atrás. Viendo, no veían. No veían. Oyendo, no No oían. oían. Estaban paralíticos. Y Sí, estos milagros comienzan a despertar el interés del pueblo, que hombre, no lo recibió bien. Pero al pueblo judío le fue claro el mensaje diciéndole, señores, oye, sí. estamos mostrando realidades, pero vosotros, una generación perversa, pide señal. Y esto es interesante que lo avancemos. Ahora, ¿qué tal esa confesión de Pedro mientras muchos niegan, mientras hay un resultado de quién es el Hijo de Dios? ¿Quién dice la gente que soy? No, pues tú, esto, aquello. Pero Pedro pone un puntazo impresionante y Marcos lo quiere resaltar. ¿Cuál es ese Sí. puntazo que pone Marcos con relación a Pedro en esta lección? Mira, dice aquí, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, estamos en Marcos 8, versículo 29. Muy bien. Dice, tú eres el Cristo. Pero él espantó que no dijera esto a nadie. Él Le le frenó. confiesa quién es él, lo reconoce por el Espíritu Santo que es Cristo, pero le dije, no digas nada. Todos los demás, nadie lo reconocían. De hecho, era también un peligro, porque en esos días, en las lecciones anteriores, habíamos dicho que había mucho peligro de sedición, de rebeliones, ¿verdad? Ujú. Y que se podía levantar. Cristo no quería despertar esto, porque el pensamiento del pueblo era de ponerlo rey. Y él Correcto. no quería hacer eso, él tenía otro objetivo y el pueblo no lo entendía. No lo entendía. Pero Pedro, sí, aquí lo confiesa, tú eres el Cristo. Ahora, es interesante dejar ese dato. Siempre se ha dicho que la roca de la iglesia o la piedra angular es Pedro y no es Pedro. Según este texto, Jesús le dice al contestarle este texto, señores, y tú eres, y utiliza una palabra como pétar, ¿no? Pédara, Sí, piedra pequeña, pequeña, canto sí. rodado. Y Jesús al hablar le dice, y tú eres Pedro, un canto rodado, una piedra chiquita, pero sobre esta La roca roca, que es Cristo Jesús edificaremos la iglesia. Así efectivamente. que
esa confesión de Pedro fue importante y no salió de un corazón no transformado. Dios revela esa palabra, que ya lo había dicho en el bautismo de Jesús, que también Marco le da mucha relevancia y que lo Sí, sí. estudiamos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero en este camino Jesús anuncia su muerte y comienza a haber un proceso interesante. Eso sí. O sea, el mismo Pedro que horas atrás, momentos atrás, confianza, tú eres el Cristo, Ahora, Cristo le dice, queridos, quiero contarles una noticia que no es muy agradable. No es muy agradable porque él sentía el cariño de sus discípulos, de la gente que lo seguía, y le dice que tengo que ir a la cruz. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pedro. ¿Quién se aparece? Marco. Es que estaban esperando un Salvador terrenal. ¿Correcto? No habían entendido nada. Pedro, el que más luz tuvo, se dio cuenta de que era el Cristo, pero no había entendido lo que él venía a hacer aquí. Su Ya. misión, sí. Entonces fue un choque terrible. No, ¿cómo vas a morir? No, lo impediremos como sea. No. Sabéis que, y esto es importante, muchas veces la tentación no termina después del bautismo y después de tu desierto. Quiero decirte que esa misma tentación que Satanás tomó un momento determinado con Jesús, si eres hijo de Dios, póstrate de rodillas, todo esto te daré. Ujú. Satanás estaba haciendo una propuesta muy tentadora a un hombre que fue Jesús, porque era hombre 100%. Y yo te digo, ¿quién no quiere las cosas sin tener que pagar el sacrificio? Pero Satanás lo que le está diciendo es, Jesús, no tienes que ir a la cruz, arrodíllate. Y ahora Pedro, repitiendo esas mismas palabras, no pasaba mucho tiempo, le dice, no tienes que morir, Señor. Y es más, yo me quito la camisa por ti, yo por ti doy mi vida. Y el Señor le tiene que decir porque no ve a Pedro que es Satanás. Y le contesta de una forma muy, muy dura y le dice, apártate de mí, Satanás. En medio de este trabajo, de esta lucha, lo manda, porque es Satanás quien se está poniendo. Está Pedro dejándose utilizar, igual que la serpiente lo hizo, en un momento determinado. Así que, pero el consciente, sin saber, tal vez deseando bien, se quería evitar la cruz. Pero el texto bíblico de Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay otra manera de redimir al pecador. Y vamos a ver otro evento más adelante que es muy interesante, que lo estamos... Justamente después de que Jesús anuncia su muerte y aparece esta circunstancia en la palabra de Dios, nos aparece la transfiguración. Sí, tremendo. Texto precioso. Ven la gloria de Dios. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Sabéis quiénes aparecen? No tenéis Pero idea. es tremendo, en el versículo 1 nos dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Y siempre que leí ese texto, ¿y quién son esos? Claro, a continuación nos explica cuál es el reino. Y es cuando toma parte a Pedro, a Juan, a Santiago, y Jesús se transfigura. Ajá. Y ellos ven con sus propios ojos ese poder, esa gloria, ese ¿Cómo íbamos reino. a ser después de recuperados? O Sí, sea, sí. la transfiguración, Sí, sí, sí. ¿cómo son? Recordemos que Moisés, muerto, lo resucita el Señor y lo lleva al cielo. Pero Pero Elías- aparece un personaje que no murió, Elías. que era Elías. Sí. Y están los dos pueblos allí, familia, los dos pueblos, los que murieron en Cristo y los que vivieron para Cristo. Cuando Cristo venga habrán dos pueblos, los que murieron en Cristo serán resucitados, Sí. dice la palabra en Tesalonicenses, capítulo 5, y serán transformados para la eternidad. Y los que estemos vivos nos uniremos. Mira qué esperanza, por eso no puede haber tristeza, aunque, perdonadme, suena Sí, rápido, sí. aunque haya velorio en casa, la felicidad de los que murieron en Jesús. Con lo que tú estás diciendo, y dice, os digo que algunos no gustarán hasta que vean el reino de Dios. Y esto en Juan, muchos miraban, ¿y quién va a vivir? Y el Señor ahora le revela a Juan, el discípulo más joven, y le muestra, antes de morir, la santa ciudad. Dice Juan, Sí, en sí. Apocalipsis, Sí, que aunque no lo también, tenemos, sí. no es un texto, yo, Juan, vi la santa ciudad descender como una esposa ataviada para su marido. Así que Juan está diciendo, en Juan se cumple esa profecía de Dios, pero ahora les va a mostrar cómo van a ser los cristianos transformados. Y ven a Cristo transfigurado, brillante, ven a Moisés en todo su esplendor, y ahora viene el Pedro bendito otra vez, y la misma tentación de diferente manera. Ahora ya no es que no te acontezca. Y le dice Jesús, pero el Hijo del Hombre tiene que morir. Y le dice, oye, ¿por qué no hacemos 3 cabañitas? ¿Qué te vas a ir a morir? Estamos cómodos. Ya. ¿Cómo se está riendo? Es tremendo, sí. ¿Cómo se está aquí, de verdad? Y vuelve y utiliza el Sí. enemigo de Satanás para decirle, Sí. no vayas a la cruz. Querida familia, si Cristo no va a la cruz, tú y yo estaríamos perdidos, porque si Cristo no vivió, murió y resucitó, vana es nuestra fe y nuestra esperanza que tenemos. Así que ven todo esto, ven los milagros de Dios y ahora se meten en una discusión interesante. Estos discípulos
como yo, terecos, dirán, ¿quién es el más grande, Señor? Porque ahora la grandeza del hombre tiene que magnificarse. ¿Qué sacamos de este texto? A mí me parece interesante que ¿Quién es vamos a el más comentarlo, grande? El Marcos. reparto de ministerios. Sí, Nos vamos a quitar a los romanos del medio, vamos a coger el poder. ¿y yo qué soy? Yo quiero, Judas, yo ministro de Hacienda, ¿Eso, correcto? ¿no? Yo de transportes, yo de sanidad, yo... Ahora, es curioso porque hay una comida y como esas madres, una madre que no da puntada sin dedal, dicen en mi país, no sé si eso lo entendemos, pero bueno, No, habrá sí, otras así. sí, No damos sí. puntada sin dedal. La madre lo invita a tremendo almuerzo, a tremendo marmitaco a Jesús. Vamos a hablar de una comida muy sabrosa, ¿verdad? O a un bacalao al pimpín, no sé qué le invitó. Jesús sale contento con sus discípulos y dice la madre ahora, y estos dos niños, mira, míralos qué lindos y mira lo altos y guapos que son mis hijos. ¿Por qué no me pones uno a la derecha y otro a la izquierda? Estos dos te llevan el ministerio, no necesitan. Claro, eran de los nuevos discípulos y por dentro Pedro, que era de los primeros llamados, junto con Santiago, con sus hermanos Andrés, y dicen, ¿y estos? O sea, nosotros no hemos comido las berenjenas y ahora estos se quieren llevar. Pero Venga, ¿sabes lo venga. más Y dice que había triste? una discusión. Era Sí, terrible lo sí, que se presentaba. lo más triste es, tú imagínate, Jesús va y le anuncia, porque así empieza, le anuncia que él va a morir. No solo que va a morir, que le van a hacer daño y todo eso, sino que le traicionan. Acaba esto y dice, así empieza el texto. Entonces vienen estos dos hermanos, ¿y quién va a estar a tu izquierda y derecha? O sea, me imagino, yo no sé Jesús si se reía o lloraba, porque ya, imagínate que tú digas, yo voy a morir, voy a ser traicionado. Oye, ¿puedo estar a tu izquierda o a tu derecha? O sea, tú no eres consciente de lo que está pasando. Y no es la primera vez que pasa. Aquí es la segunda vez que anuncia la muerte, es en el capítulo 9. Pero luego viene otra parte en cual otra vez va y le pregunta y no entiende realmente cuál es la misión de Cristo. Sí, Señores, cuando el hombre quiere ser grande, se va a caer del caballo. Y a mí me sí. encanta el libro de Efesios y Tesalonicenses cuando habla de Jesús y dice que no cogió su trono como cosa que aferrarse, sino que bajó. La obra de Satanás es, yo pondré mi trono más arriba de allá, del que tiene Jesús, o a su lado, o allá en el monte donde tiene Dios, pondré mi trono. Satanás siempre nos lleva a subir como palmas, pero tarde que temprano bajaremos como cocos. Ahora, Jesús, su camino es al revés. Siendo rey, no se aferra a su trono, sino que en amor por ti y por mí, baja a esta tierra, es totalmente vituperado, es un hombre convertido en hombre, Jesús, da todo hasta la última gota de sangre y agua por nosotros. Y cuando yo pienso en la ocasión de caer, es cuando en el servicio, como comenzamos esta lección de esta semana, Sí. el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es un llamado que dice luego Jesús llamó a la gente, no solamente para sus discípulos y a Para sus todos, discípulos. para O sea, todos. este tema abarca al pueblo final. Somos esa gente que el Señor llamó, sus discípulos partieron, hicieron su labor y de verdad que dieron su vida. Cuando yo estudio la vida de los discípulos, ninguno terminó puesto a la derecha o a la izquierda. Ahora, ¿qué estaban pidiendo? Dame el lugar del Hijo y dame el lugar del Espíritu Santo. Ellos no sabían ni lo que pedían. Y el Señor le dice, mira, no es de mí dar quien se siente a la... O sea, ni yo, hasta que mi Padre me reciba, me glorifique en mi Padre, que fue cuando lo fueron a tocar, hasta que yo no suba allí, yo no sé ni si yo voy a estar inclusive en el medio, pero En Dios realidad, ellos había hecho querían, todo para querían honrar a poder. Dios. Porque estar a la izquierda o a la derecha realmente es el poder. Lo decía Y Marcos. resalta una lección muy importante aquí, porque ¿qué contrasta el poder del mundo con el poder de Dios? El poder del mundo usa ese poder en beneficio propio, Correcto. ¿verdad? Como hacen en el mundo, ¿no? Nos llenamos. Pero el poder que le otorga Dios no es para uno mismo, sino para enaltecer, para ayudar al prójimo. Sí, pero Y aparte eso de no lo entendían. Sacamos más lecciones. Sí. Cuando ha dicho él de la madre que quería colocar a los hijos y Sí, los sí. discípulos que tenían más antigüedad decían, ¿qué pasa aquí? O sea, este ¿Qué aplicación sacamos para van en nosotros? el primer semestre y quieren graduarse. No, yo llevo 30 años ya bautizado. Claro. Y mis aquí, padres fueron cristianos de 4 Eso, generaciones. y estos que llevan aquí 1 año, 2 años, estos ya que le van a poner con cargos a hacer cosas. ¿Esto cómo va aquí? ¿No? Es otra aplicación para nuestra vida. Sí, sí. Como lo de el salario a los que contrató a primera hora y los que contrató a última hora el mismo salario. El concepto es el mismo. Correcto. O sea, queremos nosotros, como los discípulos, conseguir privilegios. Es así. No, yo quiero, dentro de la iglesia, tener cargos. Yo quiero Ponme a mí que se me allá de reconozca ancianos. porque llevo tantos años en la fe, ¿no? Me lo merezco. Me lo merezco.
Estamos está en lo mal, mismo, eso no está hemos mal. entendido No hay nada. más. Y en el mundo igual, se manejan las Es que, mismas. pues, claro, es ¿Por que qué este llegó hace una semana, Porque yo valgo, porque me Querida lo merezco, familia, sí. y yo quiero referirme porque yo creo que aquí vamos cerrando esta lección de esta semana que ha sido súper interesante y vamos con el capítulo 2, así que Sí. vamos con la segunda tirada de este tema que es interesante y decirles lo siguiente. Hubo un profesor antes de graduarme me dijo, Alexander, a la grandeza se llega por el camino de la humildad. Creo que es una de las lecciones más lindas que yo aprendí en teología. Y ahora, la mensajera del Señor, el deseado de todas las gentes, yo creo que resume esta cita a lo que hemos estudiado. Antes del honor, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, antes del honor, está la humildad. Ojo con esto, para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista asume un lugar humilde delante de Dios. Tanto fue Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando pensemos en la palabra mansedumbre, viene de la palabra caballo manso que se deja montar. O sea, y esto es una lección grande de lo que nos quiere decir el Señor con la humildad que nos transmite. Sí. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Que mi actitud, mi función sea como uno más llega a los pies de Jesús por la obra que hemos hecho. Pues de gracias recibiste, de gratis recibiste, dar de gracias. Es el llamado en este día para que tú lo tomes, lo atesores y el que quiera ser el mayor, que sea como el que sirve. Y al final del camino hay un texto que siempre a mí, no es que me humille, me baja el volumen. Cuando terminemos de hacer la labor que el Señor nos ha llamado, decir siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así que familia, el Señor me los acompañe, me los bendiga. Oramos por vosotros, por vuestras familias y a través de Videa y Ratia compartimos un mensaje de esperanza, este río de mensaje que iluminará al mundo. Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.